serie de temas que seguimos llevando cada domingo, que tiene que ver con nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689. Mensaje número 56 de esta confesión, de nuestra confesión. Estamos en el capítulo número 17, que toca de la perseverancia de los santos. Y hace 8 días veíamos el párrafo número 1. Este capítulo tiene 3 párrafos. Con la ayuda de Dios, hoy veremos el párrafo 2 y párrafo 3. Dado que hace 8 días se habló bastante, párrafo número 1, el hecho de la perseverancia, y ahí se habló bastantes más. Analizando los otros 2 párrafos, vi que dije algunas cosas que están ahí. Y aunque tengo muchos versículos, obviamente va a tener que obviar muchos para poder sacar esta mañana estos 2 párrafos. Perseverancia de los santos, comenzamos diciendo hace 8 días que es la pregunta que debemos hacernos: ¿se pierde o no se pierde la salvación? La gente de una manera chistosa le dice a uno: no, la salvación no se pierde la persona. Pero la pregunta es si realmente, hermanos, los salvos, los que el Señor escogió, van a perseverar hasta el fin. Por eso definimos perseverancia de los santos, mirando que la palabra santo se refiere a los escogidos, se refiere a los verdaderos creyentes. No estamos hablando de gente que se congrega en una iglesia, eso usted lo sabe muy bien. Estamos hablando de gente que son santos, verdaderamente son renacidos, son hijos de Dios. Entonces ellos perseverarán hasta el fin, o en el camino se perderán, abandonarán. Y entonces lamentablemente las personas tienen una idea errónea, porque ellos son no son objetivos sino subjetivos. Es decir, es el subjetivismo el que viene a operar acá y no el objetivismo. El objetivismo es lo que tenemos en la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra. El subjetivismo ya es lo que viene de nosotros. Entonces la gente nos contesta de una manera subjetiva: claro que la salvación se pierde. Un pastor por 20 años cayó y se fue al mundo, al pecado, y murió en pecado, se perdió. Un creyente, un líder de esta magnitud cayó. Ahora, no sé si usted se está dando cuenta, pero hay ya varios pastores que han muerto, pastores de talla, de peso a nivel internacional, que han muerto, y después de sus muertes se les salió todo su oscuridad, todo lo que tenían oculto, como este Joshua, ¿cómo es? TV Joshua, el Benny Hinn de África, si quería saber. Y si usted viera todo lo que salió después de muerto, impresionante, hermano, un hombre abusador, violador, es impresionante. Entonces uno se pregunta, usted pregúntese, una persona así, hermano, y murió así, ¿a dónde está? Uno duda que es un verdadero creyente, uno duda, hermano. Y la iglesia y la multitudinaria de gente que tenía, bueno, el diablo siempre tiene la iglesia más grande, obviamente, porque más gente la que va al infierno que la que va al cielo. Así que, hermano, después de que sea humano, cualquier cosa puede esperar. Pero un santo, hermano, uno que el Señor escogió, lo va a guardar hasta el final. Veamos el hecho de la perseverancia, veamos los sujetos de la perseverancia. Ya dije, son los verdaderos creyentes. Aquí no hablamos de gente que está en una iglesia, sino de creyentes. Nuestra fragilidad y los obstáculos de la perseverancia, veamos que somos frágiles, pero ahora el párrafo número 3 nos lo amplía. Y la sesión 3 de hace 8 días veíamos la seguridad de ser guardados por Dios hasta el final, de la preservación. Inclusive este punto lo vamos a ver ahora en el párrafo número 2. Entonces el hecho de la perseverancia que veíamos hace 8 días es lo fundamental, y los 2 párrafos que siguen nos complementan esa parte. Párrafo número 2, los fundamentos de la perseverancia. Los fundamentos de la perseverancia, es decir, qué es lo que garantiza que perseveremos, qué es lo que garantiza, hermanos, que lleguemos hasta el final, hasta la glorificación. Y esto es lo que el párrafo 2 nos lo va a decir, los fundamentos de la perseverancia. Dice así: esta perseverancia de los santos, como veíamos hace 8 días, depende, y ahí está el fundamento. ¿De qué depende? Y comienza una parte negativa. Depende no de su propio libre albedrío. Entonces, ¿de qué depende? Sino de la inmutabilidad del decreto de elección,
que fluye del amor libre e inmutable de Dios, sobre la base y eficacia de los méritos de Cristo y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. ¿Qué fundamento, hermano? Usted por ahí no vio al hombre, usted no vio al creyente. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, tenemos que hablar de la preservación de Dios, donde Dios al que salvó lo habilitó, lo capacitó para llevarlo donde Él quiere llevarlo. Amén. No es que Dios nos salvó como muchos creen. La mayoría de las iglesias tienen la idea, Dios nos salvó, Dios, es más, es impresionante como creen. Bueno, así creía yo. Pero dicen, Cristo vino y murió en esa cruz y creó una posibilidad de salvación, ni siquiera salvación, sino posibilidad. ¿Quién lo hace posible? Usted cuando crea, usted cuando se arrepienta lo hace posible y Dios le da la salvación. Y una vez usted tiene la salvación, ahora depende de usted que cuide la salvación, depende de usted que persevere, porque si no persevera, hermano, se va al infierno. Ahora veamos el miércoles. ¿Por qué la salvación le da la gloria a Dios? Porque, hermano, todo es de Él, por Él y para Él, incluida la salvación. La salvación es de nuestro Señor Jesucristo. No es una obra tuya, tú no iniciaste nada, yo no inicié nada. Dios empezó una obra en ti y Él la terminará, mi amado hermano. Así que el fundamento de la salvación, eso es lo que implica por qué yo puedo perseverar, por qué los santos perseveran, porque hay una preservación de Dios a través de estos medios de gracia que Él nos ha dado, y es lo que vamos a mirar. Entonces lo primero es que no depende del libre albedrío. Muy clara, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, no de su propio libre albedrío, es decir, usted es el que determina si va a perseverar o no. Así no es. Dios fue el que determinó salvarme y Él es el que ha determinado que yo persevere por su preservación. Yo sé que estoy usando esas dos palabras. Y tenemos la perseverancia de los santos, que es el punto número 5 de la doctrina de la gracia. La perseverancia de los santos, porque los santos deben perseverar. Pero los santos... A ver, ¿cómo lo explico? Bueno, ya pasó un carro ahí y me ayuda. Ese carro fue hecho para correr, ese carro fue hecho para rodar y ese carro tiene que rodar. Pero él no va a rodar si no le echa gasolina, si no le echa combustible. Así que pues, no sé si está bien ese ejemplo, que vi pasar el carro y dije, así es, hermano, tú y yo somos como esos vehículos. No rodamos si no tenemos el combustible de Dios. El combustible de Dios es el que nos preserva para que avancemos. Si no hay combustible, ahí nos paramos. Y por eso Dios ha dejado aquí esto. Lo primero es que no depende del libre albedrío. Bueno, ya conocemos, no voy a ir a muchos pasajes que tengo acá, por lo menos uno, Romanos 9:16, que usted lo conoce. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto fue tanto para la redención como para preservación. Depende de Dios. No depende del que quiere ni el que corre, depende de Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Otro, Filipenses 2:13, lo hemos visto hace 8 días, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer, las dos cosas. Hay mucha gente aquí que quiere. Yo quiero, pero no hace. Y lo pasamos todo el año, yo quiero, pero no hace. Ayer yo le pedía perdón a Dios por mi falta de oración. Y le decía, Señor, yo quiero orar más. Así que tú me das el querer, lo tengo. Ahora por favor dame la capacidad, porque no la tengo. Porque soy flojo para orar. No oro lo que debiera orar. Y esa es una de mis metas en este año, recuperar. Así que, hermano, hay mucha gente que quiere, pero no tiene el poder para hacerlo. Y se va a quedar ahí todo el tiempo. Y se va a quedar ahí. Es más, muchas veces ni quieren querer cambiar su vida, querer mejorar su vida espiritual. Usted jamás va a poder, a menos que Dios lo habilite y lo capacite. Ahí es donde yo me contradigo muchas veces, y sí tengo que reconocerlo, y estoy evaluando mucho eso.
¿En qué sentido me contradigo muchas veces? En el sentido de que yo a veces regaño a los hermanos porque quiero ver en ellos fruto, pero luego me doy cuenta que no sirve mi regaño ni el que yo quiera ver fruto si Dios no los ha capacitado y no los ha habilitado para que lo hagan. Así que me va a tocar más bien quedarme quieto y esperar el fruto, y si no tiene fruto, entonces ya no es un creyente y punto. Y tomar decisiones de esa manera, porque no puedo de otra manera hacerlo, porque el creyente va a dar fruto, porque el árbol tiene que dar fruto sí o sí. Y si no da fruto, no es. Y si se nos coló dentro de la iglesia, dentro de las personas, miembros oficiales de la iglesia, y yo veo que no da fruto, pues lo cortamos, hermano. Va a tocar hacer así, porque no estamos viendo resultados, y si no se ven resultados, no, entonces prefiero entonces más bien, y si Dios me dio algo de autoridad, pues para administrar la iglesia va a tocar hacerlo de esa manera, porque yo no le podemos pedir, como dicen por ahí, peras al olmo, y será un desgaste toda la vida esperando que alguien cambie cuando no va a cambiar, porque Dios produce el querer como el hacer, hermano. Y si usted es un regenerado, Dios va a producir en usted lo que a Él le agrada. Si usted no es regenerado, usted va a hacer lo que a usted le agrada, y así va a seguir hasta que se muera. Lo segundo aquí de ese fundamento es que depende, primero, no depende del libre albedrío, es decir, de nosotros, depende de la inmutabilidad del decreto de elección de Dios. Esto es impresionante. Dice, si no depende del libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de Dios. Ya sabemos, la inmutabilidad es que Él no cambia. En Hebreos 6, 17, 18 leemos, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Y este texto nos habla de que Dios tiene un consejo eterno. Dios decretó desde antes lo que iba a hacer, y eso no va a cambiar. Así que si Dios decretó salvarlo a usted, hermano, eso no va a cambiar. Por eso la perseverancia de los santos está y se ampara en el decreto de Dios, en el consejo eterno. Dice que interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no va a mentir. Si Dios te prometió vida eterna, te va a dar vida eterna, hermano. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Efesios 1:11 también, y en el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Es decir, depende de la inmutabilidad del decreto de Dios. La perseverancia depende de la inmutabilidad del decreto de Dios. Depende del amor libre e inmutable del Padre. Dice la confesión que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre. Es decir, hermano, Dios libremente y por su amor decidió escogernos para salvarnos. Y si Él lo hizo de esa manera, el que tuvo el poder y la autoridad para escogernos, para sacarnos del lodo cenagoso, Él mismo tiene la autoridad para llevarnos a puerto seguro, a final. Amén. Ahí sí, como el Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y a pesar de la interferencia que hubo en el camino, la tempestad, igual el Señor se les aparece, reprende el mar y pasan al otro lado. Él nos va a llevar al otro lado a pesar de las tormentas. ¿Cómo lo vamos a ver ahora en el párrafo número 3? Fluye del amor libre en Romanos 5, 8 al 10. Y otra vez, hermanos, yo tomo algunos textos de la confesión y otros que ya por experiencia los llevo, los puedo agregar para aclarar el punto. Necesariamente no tomo todos los textos de la confesión de fe, aclaro eso. Romanos 5, 8, que está en la confesión de fe, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y esto hay que retenerlo, yo sigo siendo pecador, pero ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Si lo hizo así, mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, hermano. Esto, si ya nos salvó y ya la ira cayó sobre el Hijo, entonces esa ira, vamos a ser salvos de esa ira venidera. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, si siendo enemigos, esa era la postura nuestra, fuimos reconciliados con Dios, mucho más estando reconciliados, pues seremos salvos por su vida. Hermano, la Biblia nos va a hablar que la perseverancia depende de la preservación de Dios. El fundamento acá es que, y el fundamento 3, primero no depende de nosotros, segundo depende del decreto eterno de Dios, tercero depende del amor libre e inmutable de Dios. Ese amor no va a cambiar. Si Él nos amó antes siendo pecadores, aún nos sigue amando y nos va a llevar a la gloria.
Número 4, depende de la eficacia de los méritos de Cristo. Y aquí pudiéramos hablar de dos: su intercesión y la unión con Él. Dice la confesión: sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Así que la perseverancia de los santos, hermanos, y esa eficacia en los méritos de Cristo. ¿Por qué tú y yo podemos perseverar hasta el final? Porque fue Cristo, hermanos, el que vino, fue Cristo el que vivió una vida pura, sin pecado, para darnos a nosotros esa justificación. Fue Cristo el que vino y murió en la cruz y pagó la deuda de nuestros pecados, pero además Cristo sigue operando a favor nuestro en su intercesión. Hermano, y esto obviamente muchos no lo tienen claro, pero yo soy salvo gracias a la elección, pero gracias a la vida de Cristo, gracias a la muerte de Cristo y resurrección, pero gracias a la intercesión de Cristo por mí. Si Cristo no intercediera por mí, hermano, yo me rajaría en el proceso, en el camino. Y la Biblia claramente lo dice de esa manera. Los méritos de Cristo, 2 Corintios 5, 14 al 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, está hablando de la obra de Cristo. Pero ¿para qué lo hizo? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo yo sé, hermano? Y aquí está en la Biblia, yo no me lo invento. ¿Cómo yo sé que Cristo murió y resucitó por ellos y que ellos son los verdaderos creyentes? Eres tú, soy yo. ¿Cómo yo sé? Porque dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Cómo sabemos que una persona es salva? Y que Cristo murió por él, porque esa persona ya no vive para sí, sino que vive para aquel que murió por él. Amén. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Pero note el punto: el que también intercede por nosotros. Y ahora la pregunta: ¿y por qué intercede por nosotros? Ahora de pronto lo leemos. El Señor le dice a Pedro: Pedrito, cuando tú estés mal, Señor, yo no voy a estar mal. Pedro, escúcheme bien, cuando tú estés mal, oraré por ti para que tu fe no falte. Esa es la intercesión. Que tú hoy puedes pararte aquí y decir: yo no voy a estar mal, pero el Señor dice: un momentico, cuando tú estés mal, yo estaré orando por ti, porque vas a estar mal. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué vamos a estar mal? Van a llegar momentos. Yo he tenido momentos donde he querido tirar la toalla, mi amado hermano, en serio. Número 5, y avanzo porque sé que el tiempo ya no me da, del juramento de Dios. No solamente acá de la unión con Cristo, ¿verdad? Habíamos hablado de los méritos, la eficacia de Cristo, la intercesión de Cristo, de la unión con Cristo, sino del juramento y del juramento de Dios. Y pudiéramos volver en este caso a Hebreos 6, 17, 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Y luego habla del juramento, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Y Dios decretó salvación para tu vida y para mi vida, entonces Él ya la salvó. Punto número 6, de la morada del Espíritu. No, todos estos son los fundamentos de la perseverancia. Y usted está notando que estos fundamentos están en Dios, no en nosotros. De hecho, y me gusta la confesión, porque ella comienza diciendo: no depende del libre albedrío, porque la gente, la mayoría de los cristianos ponen la perseverancia ahí, en el libre albedrío, en la persona. La persona es la que toma la capacidad, la persona es la que decide sí o no. Vean, hermano. Y otra vez, la vida cristiana no es un esfuerzo, es un resultado. Esto tenemos que entenderlo tan claramente, es decir, y por eso Jesús hablaba mucho de los árboles. Los árboles no se esfuerzan para dar fruto, el fruto sale por sí. Tú no tienes que esforzarte para hacer las cosas de Dios, ellas salen libremente. Pero tú no tienes que... Ahí sí ni esforzarse, también sería lo mismo para hacer las obras del diablo, igual salen libremente. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, dice el Señor, ahora son hechas nuevas.
Ahora, número 6, depende de la morada del Espíritu, porque dice, y la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos. Hay dos cosas, depende esa perseverancia de la morada del Espíritu. Ahora, usted no se ha preguntado, aunque aquí ya lo hemos dicho muchas veces, ¿por qué Dios no nos dejó solos, sino que dejó al Espíritu Santo? Porque Él sabía que tú y yo no podíamos. Entonces, ¿por qué tenemos al Espíritu Santo relegado? Yo esta mañana me arrepentía y le decía, perdóname Espíritu Santo, porque me creo muy capaz. Y muchas veces he querido hacer las cosas sin ti y definitivamente soy un fracaso sin ti. Necesito de ti, el Espíritu está en nosotros, lo dejó para ayudarnos en la perseverancia. Y depende de la simiente de Dios que está en nosotros. Del Espíritu podemos ver 1 Juan 2, 20 y 27, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27 de 1 Juan 2, 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. ¿Por qué yo puedo permanecer en Él? Porque tengo la unción del Santo, porque el Espíritu de Dios está dentro de mí, porque el Espíritu de Dios me capacita y me lleva a que permanezca unido a Cristo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues tomando todo, como lo vamos a ver ahora, los medios de gracia que Dios nos ha entregado. Ahora, la simiente de Dios que está en el creyente sería la parte número 7, y esto está en 1 Juan 3:9. 1 Juan 3:9, impresionante. Todo aquel que es nacido de Dios, es decir, que tiene un nuevo nacimiento, todo aquel que es nacido de Dios o ha sido regenerado, no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Pero por qué no lo practico? Porque la simiente de Dios permanece en él. Esta es la razón. La simiente de Dios, en este caso Jesucristo, la unión con Él y el Espíritu Santo, permanece en Él y no puede pecar, y lo ratifica porque es nacido de Dios. No puede pecar, es decir, no puede practicar el pecado. Cuando un creyente cae en un pecado, automáticamente se arrepiente, y si no puede, busca ayuda. No se cree capaz de salir adelante. Todo esto son rasgos entonces del hecho como el Señor nos hace que perseveremos por su preservación en estos fundamentos. Y el último fundamento sería el 8, de la naturaleza del pacto de gracia. Depende de la naturaleza del pacto de gracia. Dice, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. ¿De dónde sale entonces el hecho de que no vamos a fallar? Infalibilidad, no se va a fallar. ¿De dónde surge la infalibilidad de la perseverancia? Dice que todo esto, y hay una certeza, dice que todo esto también surge de la naturaleza del pacto de gracia. Ahora miremoslo en Hebreos 13, 20, 21. Usted tendrá otros versículos allí, pero yo quiero este que me gusta mucho. Mire lo que dice Hebreos 13, 20, 21. Dice, y el Dios de paz, y otra vez es Dios, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora pensemos, el Dios Padre es el que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Él es el gran pastor, Cristo el gran pastor de las ovejas, y ese Dios de paz, al que resucitó a Cristo, que es el gran pastor de las ovejas, dice que por la sangre del pacto eterno, y habla de un pacto de redención, el pacto eterno, ese Dios que hizo todo eso, os haga actos en toda obra buena. ¿Quién es el que nos hace actos? Ese Dios. Él es, no soy yo no tengo habilidad. Él me hace acto en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad tuya, Señor? Bueno, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, y terminamos, del cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano, acá? Lo que a Él le agrada, pues está en su palabra. De ahí la necesidad. Ahora, yo no sé cuánto usted obedece a Dios, porque si usted obedece a Dios en la misma manera que me obedece a mí, usted está muy mal. Porque hace 8 días les pedí que publicaran, hermanos, los devocionales que estamos haciendo aquí con tanto esfuerzo.
Pero usted publica todo lo que quiere en las redes sociales, pero no publica eso. Aún pidiéndoles, aún diciéndoles. Pero déjelo así, que ya es un problema de usted y Dios, hermano. Y yo pensaba, si no obedecen al pastor que tienen, muchos van a obedecer a Dios directamente. Y así lo dice la palabra de Dios. Párrafo número 3. Entramos al problema. La dificultad de la perseverancia. Todo muy bonito hasta aquí. El fundamento de la perseverancia, el hecho de la perseverancia, de que nos va a llevar el Señor a la gloria, el fundamento. El Señor nos ha dado lo que se conoce como la preservación, y vimos cómo 8 puntos donde Él nos preserva. Son los medios de gracia, mi amado hermano. Pero ahora hay un problema, y es la dificultad de la perseverancia. El punto es el siguiente. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, ¿quiere decir entonces que los santos no van a caer en pecado? ¿Quiere decir que los santos no se van a apartar de la vida espiritual o van a entrar en pecados por mucho tiempo, por algún tiempo? No. La perseverancia de los santos nos está diciendo que una vez que Dios salva a una persona, la va a llevar a la glorificación, pero en el proceso hay una dificultad. Y en ese proceso, hermano, la dificultad de la perseverancia es que muchos de nosotros, obviamente por nuestra irresponsabilidad, por nuestra debilidad, o digámoslo, por no tomar las virtudes que Dios nos ha dado, o los medios de gracia, por descuidar los medios de gracia, como lo vamos a ver ahora en la confesión, vamos a caer en pecado, o vamos a desanimarnos, o vamos a estar apartados del Señor por algún tiempo. Ahora, la garantía, como lo vamos a ver al final, hermano, es que por ser perseverancia de los santos, aunque nos arrastremos en el lodo, de ahí vamos a salir y vamos a volver. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchos, y otra vez, van a pensar que porque como yo soy salvo, sí o sí el Señor me va a llevar allá, porque ya el pastor lo dice y la confesión también lo está diciendo, que aunque yo caiga, aunque me enrede en pecado, Dios me va a llevar allá. Hermano, eso no es un motivo para que usted ahora piense que se puede dar unas vacaciones, o que usted indica usted puede ceder a la tentación. Me temo que muchas personas, por lo que voy a decir aquí en esta parte de esa dificultad, fácilmente dicen, bueno, he perseverado tanto tiempo. Como una vez me acuerdo de una señora, una muchacha que estuvo en la iglesia como 2 o 3 años con nosotros, y era puntual y estaba ahí en todo, pero de repente ya se zafó y se metió, y ella dijo, yo quiero pecar, sí, así, y se fue al mundo. Y cuando la vimos, después mi esposa, como a los 8 meses, como al año, la vimos en una vigilia, íbamos para la vigilia y la vimos ahí con tremenda barriga. Yo le decía a mi esposa, uy, tuvo el fruto del pecado. Hay gente que está en la iglesia, y tal vez eso le pasa a nuestros hijos, hijos de creyentes, están en la iglesia y se sienten como encerrados, no todos, obviamente, algunos cogen la fe, y hermanos, son desde 17, 16 años, son pastores, ya impresionante eso, sirven al Señor y listo. Pero hay otros que pareciera, cuando tienen se les abre como el portillo un poquitico, y dicen, soy libre. Hay muchos creyentes que han estado en las iglesias, se han sentido tan, no sé, coaccionados en su vida, que cuando hay momentos de, no, yo me voy a dar una canita, voy a relajarme, y se van al mundo y hacen todo, deshacen y deshacen. Este punto, hermanos, tiene una dificultad, y es que el que piense de esa manera, el que piense que este punto del hecho de que sí o sí, si el Señor me salvó y me va a llevar a la perseverancia, y yo no corrijo mi vida de santidad, o me doy vacaciones en el mundo, y piense que esto le da a él ese aval, ese permiso para hacerlo, y por eso lo hace, esa persona no es regenerada. Porque la dificultad que vamos a ver aquí, hermano, y que es seria y que es real, de que puede pasar, lo que tiene que llevar es advertirnos a nosotros y poner Dios en nosotros un santo temor. Eso es lo que vamos a ver aquí. Es cierto que hay una dificultad, pero esa dificultad es para que tú y yo esta mañana tengamos un santo temor, y más nos agarremos de los medios de gracia que Dios nos da,
y no que lo veamos como una opción para salir. Si alguien lo va a tomar como una opción para salir, hermano, usted debe arrepentirse. Porque lo que tenemos que hacer es tomarlo, hermano, más bien como una advertencia que puede pasar y que nos tiene que llevar a una consagración. Porque muchos, bajo la sombra de la perseverancia de los santos, de que ya son salvos y salvos, siempre salvos, están viviendo una vida cristiana que no es cristiana. No están viviendo en santidad. Están pensando que así, con todo, van al cielo, y es mentira. Así que ahí va la dificultad de la perseverancia. Déjeme, yo lo leo primero. Aunque los santos, aquí no está hablando de nadie más. Perseverancia de los santos son genuinos creyentes, realmente regenerados. A ellos es que habla. No a gente que está en una iglesia que dice que es santa sin serlo. A ellos no son. Aunque los santos, y hay un paréntesis, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, y otro paréntesis, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Cierro paréntesis. Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Ve la dificultad? ¿Podemos caer? Sí. Pero es un caos. Lo primero que vamos a ver es esa dificultad, es que la caída en pecados graves. La caída en pecados graves. Y voy a leer esa parte y voy a obviar el paréntesis. Y aunque los santos, se refiere a ellos, y aunque los santos caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, la caída en pecados graves. Y aunque los santos, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, caigan en pecados graves, porque un santo puede caer en pecados graves, y por algún tiempo permanezcan en ellos, sería la primera parte, por eso lo tomo como la caída en pecados graves. Pero el paréntesis nos dice por qué caen en pecados graves. Los santos pueden caer. Hay 4 cosas. Caen mediante la tentación de Satanás, caen mediante la tentación del mundo, la seducción del mundo, caen mediante el pecado remanente que tenemos dentro, y se caen mediante el descuido de los medios de gracia. Hermano, tú y yo como creyentes, y aunque el Señor nos prometió preservación y nos dice y nos da todo, pero nosotros tenemos 3 enemigos que son enemigos que no debemos descuidar. Primero, Satanás. La Biblia claramente nos habla del diablo. Dice que mediante la tentación de Satanás tenemos el mundo, hermanos, seductor, que nos llama la atención. Es impresionante lo que uno ve hoy. Claramente Isaías se ha cumplido, donde hoy los hombres a lo bueno lo están llamando malo, y a lo malo lo están llamando bueno. Y está bien, pero lo que no está bien es que un sector del cristianismo esté aprobando eso y tenga temor y tenga miedo. Leonardo no vino hoy, pero él me envió un sacerdote. Yo me aterré, le dije, bueno, sacerdote que se sienta, él es un obispo, sí, un obispo. Se sienta, hermano, no sé si usted lo ha visto ahí en una sillita, ya está viejito, y él se para en contra de lo que está pasando con el movimiento LGTBI hoy, y él dice, eso es un pecado. Si un hombre y un hombre tienen, eso es un pecado, una mujer, eso es un pecado. Pero hoy la gran mayoría de la Iglesia Católica en su general, y la gran mayoría de los cristianos hoy día los están aceptando. Todo se está aceptando hoy día, ya, es decir, ya no hay normas. ¿Y por qué no hay normas? Porque el mundo hace rato se metió a la iglesia. El mundo ahorita le está diciendo a usted las pautas de cómo educar a esos hijos.
Sí, yo sé que nos abusaron anteriormente, pero para nuestro bien. Pero hoy día ya no se le puede decirle al niño pavo, pavo, porque lo tocó, ya lo agredió y ya es demandado. ¿Y por qué la Biblia dice que hay que castigarlo con vara? Pero no, los cristianos de hoy día permiten esa psicología, se dejan guiar por el mundo, por el sistema mundano, ignorando los principios que están en la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces el mundo, no solo Satanás, sino el mundo, hermanos, nos está atacando. ¿Y queda el pecado remanente en nosotros? Cuando la Biblia claramente está diciendo que debemos diariamente por el Espíritu mortificar el pecado, pero claro, como descuidamos los medios de gracia, entonces el pecado remanente en nosotros se levanta, el Satanás ataca esa área, el mundo nos seduce y nuestro pecado quiere. Esos tres enemigos potenciales están en nosotros, llamados por los puritanos los tres enemigos del cristiano. Y otro punto acá que ya es culpa nuestra mediante el descuido de los medios de gracia, y se lo voy a leer otra vez en esa parte. Y aunque los santos, va el paréntesis, mediante la tentación de Satanás y del mundo, es decir, la tentación del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos se llama el pecado remanente, y el descuido de los medios para su preservación, el descuido de los medios de gracia. Hermanos, los medios de gracia Dios los dejó precisamente para nosotros fortalecernos contra el diablo, contra el mundo y contra nosotros mismos. Así que los culpables somos nosotros por descuidar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Ahora vamos con los pasajes allí rápido. En Lucas 22, 31 al 34 leo lo siguiente. Dijo también el Señor, hablando pues del diablo, dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermano, me acordé, cuando leí esta escritura, yo me acordé de lo que pasó con Job, ¿verdad? Dice que Satanás fue a pedirle permiso a Dios para poderlo tocar. Pero aquí también yo veo lo mismo, la misma enseñanza en el nuevo pacto. Jesús dice que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así que Satanás constantemente le estará pidiendo a Dios: permíteme zarandear al pastor Orlando. Y hermano, y si Dios quiere y le place, lo va a soltar para que se venga contra mí. O lo va a soltar para que se venga contra usted. O lo va a soltar para que se venga contra la iglesia. ¿Quién dijo que no? Si lo soltó en el antiguo pacto y lo soltó aquí a los discípulos, ¿por qué no con nosotros? ¿Es que somos más? ¿Somos más que Job? ¿Somos más que los discípulos? Pues Satanás hará la misma petición frente a ti, frente a mí, diciendo: Satanás os ha pedido para zarandear. Yo le decía al Señor: Padre, no lo vayas a soltar, no vas a permitir que se venga contra mí, porque dice la palabra: me va a zarandear como a trigo. Es decir, soy tan débil que cuando venga el ataque del diablo, hermano, me voy a caer. Y cuando yo leía esto, yo decía: ay Señor, y yo que pensaba que podía atar el diablo y echarlo fuera. Satanás es verdadero, es real, hermano, y su poder es más que el de nosotros. Que tú y yo estamos en Cristo, pero ¿y qué si Cristo nos lo suelta? Porque eso está en Él. Pero mire lo que dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. La intercesión de Jesús. Es decir, el Señor lo va a soltar, pero aún así el Señor ha rogado por ti, que tu fe no falte. Es decir, en ese proceso de zarandeo, lo importante es que tu fe no falte, y Él intercede y dice: y tú, una vez vuelto, confirmará a tus hermanos. ¿Por qué le dice una vez vuelto? Hermano, perseverancia de los santos. Aunque por algún momento cedamos, vamos a regresar. Amén. Vamos a volver. Primera de Juan 2, 15 al 17, hablando ahora del mundo. Y cada día, entonces ahora entiendo mejor este pasaje. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántos se dieron? Bueno, este fin de año de pronto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto está claro. Si alguno ama al mundo, ¿y qué es amar al mundo? Hacer lo que el mundo dictamina. No poner el obstáculo al mundo, no. Es que aquí ya no se puede cambiar. Me acuerdo cuando hablamos con mis hijas, ellas dicen: papi, que era en su tiempo, ahora es distinto. Claro, yo sé que es distinto, pero cuando venga la palabra, ella no cambia, Dios no cambia en su palabra. Dice: todo lo que hay en el mundo.
¿Y qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé si lo publicó alguien en el WhatsApp de la iglesia, no sé, o yo lo vi solo, pero hay una página que llaman Mentes Reformadas y publicaron, no sé si usted ya lo vio, la diferencia de una iglesia moderna y una iglesia bíblica. Y ponían a la iglesia bíblica, al pastor John MacArthur allí, con ¿cómo se llama eso? Una banda de músicos muy grande, hay unos 40 músicos allí tocando, cantando el himno Cuán grande es Él, con esa ceremonia en la iglesia y todos adorando al Señor. Luego muestran dos iglesias, ¿no? Una de Cas Luna y la otra de John Austin, y muestran la iglesia y todos saltando y dándole a ese golpecito que es más maluco, ¿sabe? Música metálica, ¿sí? Y en la iglesia que pum, 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 y la iglesia así haciendo así todos allá, saltando, pum, pum, con luces y todo. Una iglesia. ¿Dónde estamos nosotros, hermano? Y eso es iglesia hoy día, y eso es iglesia, y eso se llena así porque la gente va para allá, claro, chévere, ir y amortiguar un poquito la conciencia de nosotros allá con una, dos, tres palabras que le digan a uno y vamos a pecar. Así está el mundo. ¿Qué otra dificultad tenemos aquí? ¿Qué pasó? Y me acabó. El 1 de Juan 1, 8 al 9, el pecado remanente. El pecado remanente en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque este es el otro punto. Ya soy justificado, entonces en mí ya no hay pecado. ¿Saben que hay gente que hace así? Hay gente que así ha hecho. Poquitos, pero los hay. Iglesias que dicen eso. Ya el Señor quitó mi pecado, ya lo arregló en la justificación, ¿verdad? Así que no importa cómo viva, eso no va a cambiar las cosas. ¿Que no? Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, porque algunos decían que no tenían pecado, dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso si confesamos nuestros pecados, debe ser esto, hermano, constante en nosotros. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es bueno que miremos el contexto, porque es que esta palabra se le habla a la iglesia. Si ya no hubiera pecado en nuestras vidas, si no hubiera necesidad de confesarlo, ¿ustedes por qué esa palabra a una iglesia que debe hacerlo? Por el apóstol Juan. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero ¿qué dice Juan 2:1? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el punto? No pecar. Pero si alguno ha pecado, ¿qué pasa? Tiene un abogado en el cielo, que es Jesucristo. ¿Para quién es esa promesa? Para verdaderos creyentes. No alguno que quiere ampararse en eso y va a justificar su pecado amparándose en eso. Hermano, el que justifique su pecado amparándose en la gracia no es regenerado. Por favor. Yo no puedo justificar mi pecado amparándome en la gracia. O diciendo, no, es que me dio un pecado remanente y por eso fui adulteré y aquí estoy en la iglesia. No, Señor. Quien hace eso, hermano, no conoce la gracia de Dios. Quien tiene una simiente santa en él, que le impide pecar. Ahora, no estamos diciendo que no pueda caer. Va a caer como lo dije hace 8 días sin planearlo. Pero es que por lo general un adulterio se planea. Comienzan a cositas por ahí sencillas, luego nos encontramos donde, luego vamos, tienen que entrar, tienen que pagar el motel donde van a ir, yo no sé, y todo. Eso es planeado. Como cualquier otro pecado. Pero puede ser que eventualmente uno caiga en un pecado. Pero el que cayó en un pecado, hermano, que no fue planeado, lo primero que hay en él es él va a sentir la tristeza del Espíritu Santo y él se va a arrepentir verdaderamente. Va a llegar a los pies del Señor arrepentido. Porque él reconoce un remanente de pecado y él reconoce una debilidad. Mira, hermano, la dificultad, Satanás, el mundo, mi pecado remanente, pero yo soy responsable por descuidar los medios de gracia que Dios me dio. Porque si yo no descuido, es más, en mi vida ha sido la experiencia,
cuando yo descuido los medios de gracia, me comienzo a sentir carnulón. Pero cuando agarro esos medios de gracia y están en mí constantemente, hermano, no veo cómo, por dónde va a entrar el enemigo. El mundo, mi carne, se está levantando, para abajo, aplastarla por la obra del Espíritu Santo. Y esa es la vida del creyente hasta el final. Número 2, los resultados de dichos pecados graves. Ay, Padre, bueno, aquí me van a regalar 10 minutos más. Los resultados, hermano, y aquí también hay un paréntesis, y el paréntesis es este, es decir, ellos van a ser renovados, pero el paréntesis es, por lo que incurren en el desagrado de Dios, entristecen su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón, se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros, y se acarrean juicios temporales. Tengo muchas citas acá, pero lo primero que pasa cuando alguien cae en un pecado, hermano, sea porque Satanás lo atacó, el mundo lo atrajo su carne, como sea, Dios dio los medios de gracia, pero al caer en un pecado, lo primero, y esto no lo tienen presente, y qué bueno que la confesión lo tiene y lo pone de primero, es que incurre en el desagrado de Dios. Todo pecado tuyo y todo pecado mío desagrada a Dios. Ahora imagínese, hermano, usted en un pecado desagradando a Dios y aún así usted le quiere orar. Mis hijas lo saben, cuando me han cometido una falta, yo me enojo. Voy a poner el ejemplo de una de mis hijas. Ya saben quién, porque si yo solamente con decir ciclas ya saben quién. Pues el fin de semana pasado hubo un altercado entre nosotros. Y yo estaba bravo con ella. Ella siempre que yo no salgo a entrenar, papi, présteme tu cicla, y se la lleva. Y como estábamos enojados, o yo estaba bravo, ella sabía que yo estaba enojado, cogió y se fue en su cicla y no me pidió la mía. ¿Sí o no? Porque ella sabía que yo estaba desagradado con ella. Ahora imagínese a Dios. Usted pecó. Usted pecó. ¿Cree que tiene a Dios contento? Tener a Dios desagrado, hermano. ¿Dónde está eso? Por lo menos quiero enfatizar ese ahora, porque a veces pensamos que nuestros pecados no desagradan a Dios. Segunda de Samuel 11, 26 y 27. Estoy hablando aquí de David, cuando David cometió pecado con Betsabé, cuando David gestó todo y mandó a matar a Urías, porque Betsabé quedó en embarazo. ¿Sabe cuánto ocultó ese pecado? Más de un año. Y él tranquilo. Pero ahora mire lo que dice 2 de Samuel 11, 26, 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, es decir, David la trajo después de que murió Urías, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. ¿Cuánto tiempo va ahí? Él se acuesta con ella, la embaraza, mientras pasa todo el proceso, y dice que ella le dio a luz un hijo, es decir, ahí van 9 meses. 9 meses de embarazo. Más, no sé el otro tiempo cuánto fue, por lo menos un año, uno cree. Mira lo que dice y lo que sigue dice el texto. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Quién es David? El hombre conforme al corazón de Dios, el rey de Israel. Pero este pecado desagradó a Dios. Y lo que usted puede leer después, el 12, donde le envía a Jonatán. Por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen su espíritu, como dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que está en nosotros manifiesta su tristeza. Cuando habla aquí de que entristece, no es que el Espíritu Santo está triste o que el Señor está triste en un rincón, como algunos lo han dicho, no, porque Él es Dios. Y este es uno de los atributos de Dios, en que Él no puede entristecerse como nosotros, sino que más bien lo habla, es para que lo entendamos nosotros en términos de que hay una tristeza, no que Él esté triste, y tenemos que mirar después este atributo, aquí lo hemos dicho, pero por lo menos habla de que entristece
su espíritu, yo pudiera decir más bien ahí que la tristeza del espíritu es que me envía a mí, hermano, una tristeza, un vacío, porque muy mal que sí me siento cuando he pecado. Pareciera que algo pasó en mí, que se me perdió algo, se me fue algo, y es ese espíritu contristado. Daña las virtudes y consuelos, como dice aquí. Un pecado daña virtudes, daña consuelos. El Salmo 51, 10 al 11 nos dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Se siente todo sucio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Él ve que su espíritu no es recto. No me eches de delante de ti. Se siente que perdió la presencia de Dios. No quites de mí tu santo espíritu. Siente que el espíritu lo perdió. Vuélveme el gozo de tu salvación. Perdió el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente, la nobleza se le fue. Un pecado causa todo esto, como dice la confesión, hermano. Daña las virtudes que tenemos de Dios, daña los consuelos que tenemos de Dios. Ahora un cristiano está en una tristeza, no sabe qué hacer, en una melancolía. ¿Pero por qué? Porque ha pecado. Otro punto: lastima y escandaliza a otros. Un pecado lastima a los que nos conocen, que somos cristianos, y es un escándalo para los otros, para los impíos. Eso muchos no lo tenemos en cuenta tal vez y pensamos que somos nosotros. No, hermano, tú y yo somos la luz de este mundo, dijo Jesús. Tú y yo somos la sal de la tierra. La gente nos está mirando y cualquier actitud tuya o mía va a ser el foco de los impíos para desagradar a Dios, para traer un mal testimonio, que sea para ellos desagradable. Mire lo que dice, y al mismo 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, cuando Natán viene, él dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero note, versículo 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Por el pecado de David, los enemigos de Dios blasfemaron de Dios. Por tu conducta y mi conducta, la gente va a blasfemar de la fe, del evangelio y del mismo Dios. O sea, los pecados de nosotros, hermanos, van a acarrear escándalo y hieren la conciencia de los demás. En Tito 2, 3 al 5, después usted lo lee, pero la última parte del 5 dice: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y está hablando de la conducta que debemos tener, justa, casta, respetuosa, porque si no, la palabra de Dios será blasfemada. Se acarrean juicios temporales, es decir, disciplina. Habla de juicios temporales. Primera de Corintios 11, usted después lo lee, pero dice que los que participan de la cena indignamente, dice que muchos que están enfermos, muchos que han muerto inclusive. A ver, por aquí lo estoy buscando. Muchos están débiles en la fe, muchos han muerto y muchos... y por eso el Señor tiene que ponerlos en disciplina. Hebreos 12, del 5 al 11, habla de la disciplina del Señor. Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Es decir, cada vez que pecamos, hermanos, nos acarreamos la disciplina del Señor. Los juicios temporales de Dios van a venir a nosotros, no juicio eterno. Estoy hablando otra vez de los creyentes, de la perseverancia, pero cuando pecamos, los juicios de Dios vienen a nosotros y entonces viene la disciplina. La última parte para terminar: la renovación de su arrepentimiento y su preservación. Es decir, estamos viendo entonces, hermano, el descuido de los medios de gracia, Satanás, el mundo, la carne, y descuido de los medios de gracia, pero estamos viendo también todas las consecuencias, lo que acarrea, hermanos, desagrada a Dios, entristece al Espíritu Santo, nuestra vida se vuelve pesada. Pero a pesar de eso, hermanos, hay una renovación de su arrepentimiento y su preservación. Lo que dice la última parte de la confesión del párrafo 3, dice que a pesar de todo eso, dice: a pesar de que ellos han caído, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Hermano, ese paréntesis que tiene la confesión es ojalá que no lo hagamos. Ojalá que no pecaran. Pero cuando pecamos, dice, ellos van a renovar el arrepentimiento. ¿Cuál entonces es la
digamos aquí, el hecho de poder ver que una persona es un verdadero creyente, porque aunque él cayó, renovó su arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el punto con el que no es creyente? Que él cae o está caído y le encanta estar ahí y no sale de ahí. Y aquí va mi punto pastoral. Le voy a corregir el pecado una vez, máximo 2 veces. Y si usted sigue en ese pecado, hago lo que dijo Pablo: que se vaya al mundo para que Satanás trabaje con usted. Porque está bien que uno peque y sea manifiesto en la iglesia y hay disciplina, pero otra vez, ¿ya a usted le gustó? Y si le gustó, porque tiene un problema. Voy a terminar con el Salmo 51, 1 al 12, para mirar cómo David renovó su arrepentimiento. Y esto para preservar su vida hasta el fin, y esto mediante la fe en Cristo Jesús, como dice la confesión. David pecó gravemente. ¿Sabe qué hace el pecado, hermano? También va cauterizando nuestra conciencia, la va encalleciendo, la va endureciendo al punto de que pensamos que está bien. Yo antes, cuando pecaba, pensaba que estaba bien. Lo más terrible es tener una conciencia encallecida, hermano. Ya no tener sensibilidad espiritual. Peco y no me importa. Sé que es pecado, pero no me importa. Cuando una persona es regenerada verdaderamente y es un santo, como dice aquí la palabra, él va a pecar, pero él se va a arrepentir. Y un arrepentimiento verdadero está aquí, Salmo 51. Mire, él comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Yo voy a meterme ahí con él. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. Señor, mi pecado, por favor, bórralo. Luego dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Cómo se vio? ¿Cómo se vio de miserable y de pecador? Luego dice, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Luego dice, contra ti solo he pecado. Usted vea justificándose: Señor, yo fui a la terraza y ella se estaba bañando desnuda, pues ¿qué culpa tengo yo, Señor? Además era muy bonita, Señor, muy atractiva. Además yo soy el rey y tú me has permitido tener muchas mujeres. Sí, pero es que esa no es suya. Bueno, entonces hagámoslo mejor, Señor. Matemos al marido y ya quedó libre. Ahora sí venga para acá. No, el Señor dijo que no. Ahora, lo paradójico de esto es que más adelante tiene el hijo y el Señor lo corta. Ahora más adelante tiene otro hijo con Betsabé y es el rey Salomón. Ya estaba aprobado por Dios, pero porque él se arrepintió acá. El Señor no se la pasó, pero él se está arrepintiendo aquí. Contra ti solo he pecado. Mucha gente, por eso, hermano, le voy a decir una táctica para saber si alguien se ha arrepentido, aunque ya sabe cuál es. Cometió tal pecado, ¿no? Pastor, lo que pasa es que ya, usted no está arrepentido. Es que no, usted no está arrepentido nada. Pequé sin justificarme. Pequé, la embarré. Perdóname, Señor. Es más, cuando una persona está arrepentida verdaderamente y está en una iglesia local y nadie lo supo, pero esa persona se arrepintió verdaderamente, por lo menos se lo va a decir al pastor, después de que la ponga en disciplina, porque le está haciendo un daño, no a su propia vida, sino a su familia y a la iglesia también. Pero muchos pecan en secreto y aún así siguen la vida espiritual y la vida de la iglesia sin pensar que le pueden hacer daño. He hecho lo malo delante de tus ojos, ¿vio?
Luego dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Es decir, yo soy pecador porque soy una masa de pecado. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Otra vez, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y entonces aquí comienza, hazme oír gozo y alegría porque la perdí. Y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sí vio? Se estaba secando. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Cuántas veces David ha mencionado aquí su pecado y su maldad y es él? Y luego dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esto un verdadero arrepentimiento lleva a un cambio. Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, busca recuperar lo que perdió. Hermano, nosotros podemos caer en pecado, pero la Biblia dice que no podemos practicar el pecado. ¿Qué es la práctica del pecado? Cae en un pecado, perdóname Señor, vuelve otra vez. Perdóname Señor, vuelve otra vez. Perdóname Señor, y ahí va. Eso se llama práctica de pecado. Cuando una persona, usted y yo, podemos caer en un pecado, caemos en pecado, nos arrepentimos, Señor, venimos como David, confesamos realmente el pecado, de verdad, me dolió. Entonces le pido a Dios que me renueve para no volver a caer. Y Él me renueva y no vuelve a caer. Pero ¿cuántos aquí? La misma cosa, la misma cosa. Por eso el Señor dijo, una vez, listo. 2 veces y vaya con testigos. 3 veces dígaselo a la iglesia. La cuarta, échese de la iglesia, que es un gentil, es un publicano, no es creyente nada. Sáquelo de la iglesia. Pero eso es lo que hace todas las iglesias hoy día, ¿verdad? No saben qué disciplina. Y uno trata de poner un poquito de disciplina. Pastor, el amor de Dios, ¿dónde está? Pastor, todos somos pecadores, todos somos débiles. Pastor, mírese a sí mismo primero antes de querer ver el del otro. Sí, con ese cuentico mucha gente está yendo al infierno. Oremos.